nuestro invitado de hoy, Pedro Durán. Buenas noches, coñacios. Estos depositonos que tenéis aquí tan grandes, que unos vienen pintados en rojo y otro en verde, ¿esto que por estética o no? ¿O lo de los colores tiene algún sentido? Y estos de guaje, no te cuento lo que hacíamos con ellos, porque igual voy preso. Pedro Durán, ¿yema santo o más demonio? Esos son huevos como de rana ¿O de tritón será? Mira, 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 mira. Vaya pufu de mochilero. Camilo, espabila, cago en ros. Mira, tengo más chistes de estos de engañapo. Pues a ver, tú sabes tú de Trinidor muchas veces. ¿Vieras alguna vez algo así? Este es el programa más espectacular de mochileros que hicisteis nunca, ¿eh? Pues probablemente. ¡Lleguemos! No tires mucho que vas a quedar con la cruz en la mano todavía. Ponte cómodo. La aventura está en tu casa. Aquí comienza... ¡Mochileros! ¡Mochileros! ¿Cuántas veces nos ocurre aquí en Asturias que no sabemos lo que tenemos al lado de casa? Y hoy vamos a comprobarlo, porque saliendo de Argame, el pueblo donde vivo, vamos a explorar la Sierra de los Llagos. Los concellos de Ubieu, Ribera de Arriba y Morcín serán el escenario al que vamos subinos en compañía de un actor asturiano, Camín del Alto Magarrón. Y con todos ustedes, desde la televisión del Principado de Asturias, con la colaboración de Médula Producciones, nuestro invitado de hoy, Pedro Durán. Buenas noches, coñacios. Bien llegados a Mochileros, el único programa de la televisión mundial con seguro de responsabilidad civil. Hoy versión 2.0, no apta para domingueros. A mis baquetas, chaval. ¿Cómo estás, Camilo? Cago, no sabía si pediste un calimocho porque esto parece el diario Roma, ¿eh? Ay, amigo, que estábamos dándole al rock and roll. Que así veo yo que vienes tú preparado para el rock and roll. ¿Qué tal voy? ¿Qué tal voy? Muy bien. Veote de color colorado para si te perdemos. Fashion. Entre la vegetación. Pelo para atrás. Eso, muy guapo, un corte de pelo muy prestoso. Mi peluquero, hombre. Oye, ¿y dónde te implantaron el pelo? Porque yo necesito... No, estoy natural, ¿eh? Yo, como me dice mi madre, tengo el pelín un poquillo ralo, pero ya es mío. Tengo que confesaros que yo no tenía muy claro si este hombre vamos a poder engañarlo para liarlo en una aventura de estas, porque lo de hoy es una ruta peligrosa, vamos a enfrentarnos a fieres de todo tipo, enfermedades tropicales y también creo que hay alguna enfermedad antártica, podemos pillar por ahí. Yo vengo preparado, Camilo, porque vengo vacunado de todo, de cuando a los 9 años fui al campamento de la parroquia de Teatinos, que nos tiraban para allá, para Villablino, León, y no había ni váteres, había letrines, un furaco en el suelo y metíamos todos los días la mañana la cabeza en el río para refrescarnos. Madre, lo que nos queda con este rapaz para hoy. A ver, Camilo, cuéntame un poco dónde vamos a ir. ¿En qué me metí? Mira, a ver, desde Argame vamos a tirar hasta Soto Ribera y ahí agarramos una senduca desde el río Nalón que nos va a llevar todo por estos montes de aquí detrás como dirección Mieres, pero por alto, por la Sierra de Llagos que se llama. Algo de cotolla tendremos, pero en general rotuca que vamos a alternar calella, carreterina, senda, y entonces tenemos para ti una última prueba. ¿Qué ye? No, eso ya lo verás. No me lesiones, ¿eh? No, si no te caes no te lesiones. No me fastidies, que yo vivo de mi cuerpo. Qué mal sueno eso. Este y el palacio, la casona del pueblo, que ahora está dividido en diferentes dueños. Aquí está el bar, el nombre es muy apropiado. Eso es muy asturiano, reconvertirles industrias, el palacio en Chigre. En Chigre. Que vamos a comer por el monte, ¿no? Sí. Y digo yo, si hacemos algo muy asturiano, que es socializar la riqueza, yo quedo col pan y tú quedes col marca. Y aquí me conocen, ¿sabes? Si fuera en otro pueblo igual arrancábamos con ellos. Vale. Pero aquí me conocen, saben qué pasa. ¿Tú crees que pillaremos otro pueblo más por camino? Sí. Vale. Pero tiene Chigre, sí, La vía esta ahora mismo solo se utiliza para esto, para transportar carbón, para mercancías. Por aquí ya no pasen pasajeros. Esto y el FEBE. ¿Y este carbón de dónde va? Bueno, esto deben de ir vacíos. Este debe venir de la térmica. De la térmica Soto Ribera, la que vamos tú y yo ahora. Hoy vamos a tener visitas de todo tipo. Ya, pero bueno, tendré cuidado. Hasta luego. Jo, como echo yo de menos esto de poder agarrar la bici
por la mañanina, Si pasar esto el día es muy por ahí. guapo, pero ¿esta gente de qué trabaja, Camilo? Bueno, igual trabaja Yo no autónomo. puedo agarrar la bicicleta y marchar por ahí un día por semana normal. Yo como soy autónomo, pues a lo mejor viene un martes bueno y dieronlo muy malo para el fin de semana, digo, trabajo sábado y domingo y el martes... Que pues, estoy un defecto como otro cualquiera, porque yo también soy autónomo, y como dicen, autónomo y español, porque somos los autónomos que más pagamos de toda la Unión Europea, ¿eh? Que tome nota el que tenga que tomar nota, ¿eh? 2 autónomos en peligro de extinción. Estoy una vergüenza, Camilo, estoy una vergüenza. Bueno, mochileros, nos gusta visitar los monumentos y los edificios peculiares que encontramos durante nuestra ruta, pero hoy vamos a hacer una visita un poquillín peculiar. ¿Ves las chimeneas? Yes. Pues para allí vamos. ¿Eso hiela? Térmica Soto Rivera. Ya nos están esperando ahí. Ya, mira. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Camilo? Muy buenas. ¿Cómo estás, hombre? ¿Cómo estás, Rafa? ¿Qué tal? ¿Cómo Un placer. estáis? Rafa es el director de la central y va a ser el que nos haga el cicerone para nosotros en la visita a la instalación. Bueno, lo primero que tienes que hacer es poneros un casco, ¿eh? Porque Ay, aquí... No Ya tendrás, con Yo que no os tendrás una redecilla para el... Al pelo. Sí, ye- Calla, Pedro. Yo dije a Pedro que veníamos a la térmica, pero bueno, en realidad esta hiela de ciclo combinado. Bueno, térmicas son las dos. Lo que pasa es que llámase de ciclo combinado porque para producir electricidad combina la generación tanto en la expansión de una turbina de gas como en la expansión de una turbina de vapor. Luego explicamos un poco mejor. Sí, porque yo no me enteré de nada, ¿eh? Bueno, Yo es que soy de letras. Y es difícil. Bueno, en cualquier caso, lo que nos separa, digamos, las dos instalaciones y el río. El río que pasa por allí y el Nalón, como sabéis, además que se junta con el caudal justo a la entrada. Y hay un embalse ahí que donde cogemos nosotros el agua para lo que es todo el proceso y toda la refrigeración. Oye, y una cocina, estos depositonos que tenéis aquí tan grandes, que unos vienen pintados en rojo y otro en verde, ¿esto que por estética o no? ¿O lo de los colores tiene algún sentido? Oye, esa pregunta es buena, pero tú no eras de letras o estás engañando. Estuve mirándolo en internet antes de bueno. venir, Bobu. En la industria tienen todos los colores una identificación. Ah. El rojo normalmente llega contra incendios, porque si veis todas tuberías de los garajes y de todo, está pintado de rojo. Pues esta tubería, estos tanques que con la línea roja son tanques que son para el sistema contra incendios de la central. En cambio, el verde normalmente lleva agua, que nosotros tomamos del Nalón, como os dije antes, y que después depuramos para utilizarla pues, en la caldera o en el sistema de refrigeración. Bueno, pues esto es la torre de refrigeración. Aquí lo que se hace es se coge el agua que previamente usamos nosotros en el proceso, que se calentó, y con aire que se impulsa por unos ventiladores, enfríase y devuélvese al Nalón el agua ya fría, ¿no? Entonces, parte de ese agua que estás enfriando, parte se vaporiza y sale una cosa que se llama penacho, que es eso blanco que sale por ahí, que lleva vapor, no lleva contaminación. Lo que sale por la otra chimenea, eso sí lleva contaminación. Y ahí va a instalarse ahora un sistema de eliminar los óxidos de nitrógeno, de desertificación. Esto entonces tiro. Cuidado, a ver si vas mojando. ¡Epa! Oye, Mira, oh. Estamos bien. Esto es agua, ¿no? Creo que sí. Es lo de que el que se arrima nos acaba mesiado. ¿Y esto es? Eso lleva un lavaojos, Lavagüellos. lavahuellos. O sea, Bueno, esto sí. que... A ver. A ver, prueba a ver. Pero cierra la boca, porque si no, lleva los huellos. ¡Oh, me quemo! ¡Me quemo! Qué broma. Sal muy caliente y agua. Prueba, y es gustoso. Son de estos fijáis que te entra la risa. Tengo los más verdes ahora. Bueno, pues aquí estamos justamente en lo que es casi el corazón de la central. Por ejemplo, aquí estamos pues al lado del condensador y todo esto, pues bueno, veis aquí son válvulas, ya veis que todo el proceso está automatizado, estas son válvulas automáticas que llevan lo que es agua y vapor a la zona de lo que son las turbinas, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Pues bueno, llega más o menos como si fuera una pota, ¿no? Primero calentamos el agua de esa pota y para calentarlo usamos el gas. ¿Cuál es la diferencia con una central normal, digamos? Pues que el gas ese que estamos calentando, a la vez de usarlo para calentar, con ese gas movemos también una turbina. Después, con el agua que se generó de ese calentamiento, producimos vapor. Y el vapor, como el de la pota, mueve un molinillo que hay otra turbina. Entonces, que hay dos turbinas, la turbina de gas y la turbina de vapor. Por eso, llámase ciclo combinado. Ros. ¿Cuál de las dos turbinas fue esa? Bueno, pues esto llega la turbina de vapor. El agua calentóse y se hizo vapor en la caldera, llega por aquí en vapor
y aquí a través de estas maquinonas de aquí lo que hace es un molinillo que muévese y al final mueve un eje. No tiene más ciencia ni más complicación que esa. Ahora bien, mover el eje, pues bueno, cuesta o hay una central nuclear, o hay carbón, o hay lo que sea. Y esto es la máquina principal de lo que es la instalación. ¿Y este envoltorio que tenéis aquí, que para mandarlo por mensajero o qué? Bueno, esto es un sistema calorifugado, o un sistema para proteger, digamos, a las personas y a la instalación de alta temperatura. Tú esto puedes tocarlo, aquí tú toques y no hay ningún problema. Toque. ¡Ay! No pasa nada. No pasa O sea, que nada. estoy como el papel alba, como cuando tu madre te fae un bocadillín de tortilla recién fecha que está caliente y para que no te quemes te lo envuelve en el... Parecido, lo que pasa es que aquí la tortilla está a 600 grados. Ahora ya nos queda lo propio mochilero, lo que vos gusta. Vamos a subir ahí a la chimenea. Ay, Pedro, sí señor. Ahí quería ver yo a este chaval. Camilo, pero ¿cómo? Que sí, hombre, sí, que tú puedes. No, que yo no estoy preparado Que para... que lo sé yo. Sí, hombre, con esas zapatillas, joder, ¿cómo no vas a subir? Oh? ¿Qué? No fue tan duro, ¿viste? No, claro, ahora entiendo por qué dice todo el mundo que en la tele y esto mentira. Cuando veías mochilero, vamos a subir, subí siempre en ascensor. Mira, chaval, desde aquí se ve el montuco al que te quiero subir hoy. Que ya que el picudín que hay ahí al fondo. Saldremos por aquí por detrás de la chimenea de refrigeración. No, es que hay unas vistas desde aquí. Mira, si miráis un poco más para allá, se ve hasta el Models. No, sí queda para allá. Pero sélo porque... Te lo paso contó un delante amigo, para ir a... claro, te lo contó. La cargar otra vez con la mochilina y la vara. Venga, arrancamos. Que ya me estaba yo confiando. Esto ya es un edificio puntero en la cinematografía de nuestro país. Porque aquí se grabó Cenizas del cielo. Suéname a mí un poquillo en esa película. Este era el bar de la película. Lo que pasa que ahora ya ves, llevo Muria para grafiteros. Libertad para los astures, fac de Eso, mira, eso. Mira la barra. ahí está la barra al bar. Entonces esto arreglaríanlo para cuando se hizo la película, pero después ya ves, está todo tapiado. Y la casa está para caerse. Esta es la ruta que vamos a hacer tú y yo. Correcto. La ruta de Monte Bustiello. Mira, ahora mismo tú y yo estamos aquí. Este y el caudal, y este el caudal y este y el nalón. Este y la Y que nos comentaba... Y por medio pasa un salmón. Un salmón, sería por aquí. Pues tú y yo vamos a seguir esta ruta. Subir a Tellego y seguir por la carreterina hasta aquí arriba. Después toca Leyuca y aquí donde ya empieza esto a caer para abajo, para Sardín, nosotros nos desviamos a la derecha, a Encaramanos, en el Alto Magarrón, que está por aquí. El desnivel son unos 500 metros como mucho. Y aunque aquí te ponga que son 9 kilómetros y está Sardín, tú y yo haremos 5 o 6 kilómetros. Mira, no sé yo si aquí habrá nutrias y salmones, pero mira, perros hay, ¿eh? Ay, no, mira, y un pájaro por ahí también. Esta mansa tiene muchas cosas aquí. Fa ese piragüismo, aquí entrenan los de los Carballones. Que los Carballones son Y un equipo de piragüismo. Pero que ya de este concello o ya de Dubieu. Yo, por lo de los Carballones. Por nombre sería el equipo de piragüismo de la capital. Porque, a ver, aquí estamos en Ribera Arriba, pero allí enfrente y el concello de Dubieu. Y más arriba andaremos calellando por Morcín, o por la linde con Morcín. Eso de ahí abajo son truches. Y yo tengo visto por aquí, pero a veces ves cardúmenes de truches de 100 truches, 200 truches, ¿eh? Y tengo visto carpes de estos blanques y coloraes, de algún acuario, de alguna piscina que escaparon, pero decenas de ellos, ¿eh? Esto es un hide, que yo de la palabra inglesa... Lo de esconderse, vamos. Esconderse. Esto es para observar aves. Que no, pero que está no, tan Camilo. escondido... Esto es una parada del CTA. Podría ser. Cajón rollos, pero aquí a que me suben hasta arriba. Pues esto está hecho para verles aves que hay aquí en toda esta mansa. Porque por aquí paran aves, paran garza, garceta, cormorán, focha, hay gallineta, zampullín, hay mucho tipo de aves de estas A acuáticas. ver, Camilo, yo sé que estamos en Asturias y que en Asturias pasen cosas muy raras que no tienen explicación ninguna. Pero digo yo, ¿cómo no cortan todo este matu para que podamos ver los pájaros? Porque si no, este hide, como dices tú, ¿para qué vale? Para esconderte tú de los pájaros. El problema es que cualquier cosa que quieras hacer en la orilla de un río, tienes que ir a pedir permiso a la Confederación Hidrográfica del Norte. Y ya sabes, eso es un rollo, papeleos, tal, y a lo mejor que si hay que cortar una salguera y está protegido y la de mi madre... Ya, bueno. porque la Confederación Hidrográfica del Norte ye como Dios, ¿no? Ye algo que existe, pero porque tienes que tener fe en que exista. No podemos demostrar que exista. No, sí existe. Intenta hacer algo. Vale. A ver si va a picarte. No. Les abelles y no les molestas. No tienen por qué picarte. Me cago en Ross. No te preocupes. Yo creo que hay una angélica, o si no se parece mucho a una angélica. Es que hay 2 o 3 flores, de estas así grandones,
que son parecidas. Pues la diferencia hay que ir a buscarla muchas veces en la fuella, ¿no? Y aquí tenemos la bella que vino a libar una de estas florines, no es que tiene un montón de ellas, para hacer una miel buena de estas, rica, dejarla por ahí en alguna colmena de la zona. No, estos son más por el color. No huele un pijo. ¿Gústate la miel, Pedro? Mucho. La miel es uno de los alimentos naturales más sanos que hay, chaval. Y bajo en calorías, ¿no? Sí, bajísimo en calorías. Esto es lo típico, que la miel no engorda, el que engorda es tú. Sí, atención a Belles. Mira, aquí viene esta que acabamos de ver ahora. Seguimosla hasta casa, ¿eh? Sí, aquí es donde se aloja ella durante el año. Una vertiente orientadina al sur, muy guapo. Fíjate, tiene ahí unos cuantes, el paisano. Y una cosita, tú cuando compres miel de esto casero, que luego se te pone cristaliza, ¿tú recomiendas que yo agarres el bote, lo metas en agua, hagas lo del baño María, quede suavona o no? No. Oye, hay gente que gusta más que esté más líquido y tal, pero no. En principio, déjalo como está. Estos son amigos míos. Yo estos de guaje no te cuento lo que hacíamos con ellos, porque igual voy preso. No, ¿qué hacíais? Porque aquí nos éramos muy crueles. No te lo voy a contar. La verdad que son guapos, cuando los ves de cerca... ¿Tú no sabes la canción del Jimiago esa cuando éramos guajes? No. Una babosa, sucia y asquerosa, será peligrosa. ¿La pisaré o no la pisaré? ¡Ah! Ya la pisé. Mira. No la pisé, ¿eh? Metió los cuernos para adentro, el susto lo llevó. No la pisé. Perdona. No voy a decir que la probe. Perdona, Jimiaguín. Vale. Ya, déjala, que irá a buscar un huerto por ahí. Los guajes, ya sabes. ¿Cuándo supiste que lo tuyo era estar en rival estables, eso del mundo, la farándula? Muy guapa la pregunta. Pues te digo la verdad, Camilo, yo recuerdo, me recuerda a mí de toda la vida siendo guaje, pues con los clips y esas cosas, haciendo como decorados de televisión o de teatro, gustarme mucho el 1, 2, 3, yo qué sé, yo creo que si no tienes un punto de vocación, yo muy fastidiado de dedicarse a esta profesión, porque yo muy desagradecida, está mal pagada, cobras mal, cargas, descargas, traballes cuando los demás descansan... que no te pega el tiro. O sea, esto lo faes porque llevo vocacional y porque llevo como una enfermedad y no puedes evitarlo y necesitas hacerlo, pero yo pensándolo, pues eso, yo hubo una temporada en mi vida que trabajé en un McDonald's o de teleoperador o que fui profesor interino de filosofía en Luarca. Bueno. Y tires para atrás y dices tú, pues, ¿por qué no me habré quedado yo de profesor interino? Pero en no. Luarca, buen sitio. Porque porque tienes algo dentro ahí y una enfermedad y una droga. Estamos enfermos, Camilo. Un poquitín. Estamos enfermos, ¿y lo que hay? De todo lo que hiciste, que fue, estuviste en televisión, hiciste cine. Espero que no nos echen todavía. Bueno, estás en televisión, hiciste cine y también teatro. Bueno, cine un papelín pequeño, en Cenizas del cielo. Bueno, y teatro mucho. A ver, presta todo, el cine, la tele, el teatro, presta todo porque son, digamos, pues son distintas formas de desarrollar tu trabajo de actor. Pero el teatro, por esto que tiene del contacto directo con la gente, de que tú faes algo y automáticamente tienes la respuesta, tienes la reacción del público, pues sí, para bien y para mal, pues más gratificante, ¿no? Tiene esa relación más directa con el público, aunque no vamos a ser tampoco hipócritas, y la pasta está en el cine y está en la tele. Este pueblo te llego a verse desde enfrente de Argame, donde fuiste a buscarme hoy. Muy guapo el sitio, ¿eh? Están enfrente tengo los casines ahí enfrente, el buzón de la casa, por ahí van los cartes. Pero claro, el periódico nunca ve. Este te ha suscrito alguna cosa y déjalo aquí porque no entra. A ver qué pedí. ¡Oye, la voz de Asturias! ¡Qué en paz esté! ¡Madre mía! ¡Horros! La última que miraron el correo en esta casa. Déjame ver la portada. Rendidos a la princesa. Mira, cuando estrenamos a Leti. Mira, pues qué cara susto tiene la mujer, ¿eh? Está mirándolo con mirada... Está ahí diciendo, Felipe, ¿dónde me metiste? Mira, que tenía todavía la nariz sin arreglar. Lo que te decía Argame, está ahí abajo metido, en el valle. Ahí, al pie de esa peña. Esa peña ya es la que está detrás de mi casa. Cuando yo llegué a Argame, hace 11 años, ¿no ves los arbolucos que hay arriba? Sí. Esos no estaban ahí. El bosque está subiendo, trepando por las laderes. Casi ceno con los chavariles todos los días y desayuno. Y todo esto lo que me decías tú antes, a 10 kilómetros de Oviedo. A 10 kilómetros de Oviedo. O sea, esto yo como los edificios que venden para allá patiatinos, que es a 5 minutos de la calle Uría. Esto igual. A 5 minutos del centro. Lo que pasa es que el centro... A veces en las ciudades abarca el estronado. Sí, es verdad. También. Estamos al lado de la térmica, al lado de Oviedo y tantos sitios, y parece que ya estamos en medio de la montaña. Desde aquí sí vemos la casina mía de Argame. O sea, que allí fui donde te fui a buscar yo esta mañana, que estabas atronándome con la batería. Ahí. Hostia, pues tú mira qué caminata, ¿eh? ¿Viste todo lo que caminé, mamá? ¿A qué estás orgullosa? Y lo que te queda.
y quejaraste que te di una entrada de tambor y timbal que nunca tuvo un invitado mochilero. Como una superstar. Bueno. Mira, la capellina San Pedro. Ay, el mi santo. El tu santo. Y, oye, y es verdad, Pedro Durán, ¿lle más santo o más demonio? Pues mira, Preguntas de estos guays mochileros. depende de la hora del día, depende de quién seas, depende de lo que me des de comer y depende de lo que me pagues. Pues como decía el chiste, pues un bocadillo con mucho pende, jolín. Con mucho queo. Mucho pende. Ah, que ya quité yo la... Bueno, estas cosas del castellano. De verdad que soy bueno y más bien tonto. Pero un poco la profesión, un poco la vida, te hacen volverte un poco hijo de... No te queda otra. Un desaprensivo. Ser un poco más demonión, porque hay mucho cabrito por mundo, por no decirlo... Y lo de la otra mejilla no se lleva nada ahora, ¿eh? Camilo, vamos de ir presos. Lo que pasa por inventar, chaval. Cajón Ross. Vale, 8 en 10, tenemos que aquí andar haciendo saltos. Si hubiéramos seguido por la carreteruca... Claro, es que yo no sé por qué bajamos del coche, Camilo. Ya, del Si se ve helicóptero. lo mismo. Mira, aquí un poquitín... Mira, ahora puedo enseñarte por dónde tenemos que pasar nosotros antes de llegar a nuestra cima. Tu cima tan ansiada. Ven para acá. ¿Ves aquel collado de ahí arriba? Sí. Por ahí tenemos que pasar tú y yo. Por allá, ¿dónde está la calva aquella? Sí, sí, ahí. El camín bien por una línea de árboles que se ve por ahí, bien el camín. Y desde ahí ya volvemos a ver otra vez el pico al que te llevo. Eso y el pico Bustiello, eso de ahí. Desde ahí ya veríamos... Que no nuestra y el cima. último, que no y es y el final. No, ¿qué va? Tenemos que ir hay que ascender el Alto de Magarrón todavía hoy. Ah, mira, fíjate. Esos árboles de ahí, esos que están floridos, Los más clarinos. eso y falsa acacia. Eso y un árbol halógeno. Halógeno sin H. Ah, Que y alóctono, que quiere decir de afuera. Voy a decirte una cosa, estoy yo como National Geographic, igual. Son tritonucos. Tritonuco, sí. Estoy un como llaman, microecosistema de estos. Un ecosistema total. Mira, y eso que hay ahí en medio, esos son huevos de algo, tío, ¿lo ves? ¿Esto? Mira, eso. ¿Lo toco? Mira, a ver. Esos son huevos como de rana. Sí. O de tritón será. Mira. Se ven los huevos dentro. Sí. Lo que pasa es que como está sucio, como de alga o algo así, ya ves, en una charcuca de esta mínima todo lo que hay, ¿eh? Mira, ahí vienen los de Mad Max, que sería como locos por la pintura. sí. O rústicos en Dinerolandia, estos que viven con el coche Mira para ahí. Mira, no entra. Oye, vaya invento esto, ¿eh? Mirar cómo pintan los carreteres. Fíjate. Yo que pensaba que era un paisano con un rodillín, así, y está mecanizado. Y fíjate, aquí mismo ya tenemos, ahí detrás, el Monsacro, que ahí subimos con David, un monte que a mí me presta mucho. Ahí entre las nubes tendríamos la Gamonal, que ahí subimos con Aarón, un rapaz de Pola Chena. Y la Mostallal, que la subimos con el director de cine, con Tom Fernández. Que Tom Fernández subió el Mostallal. Sí, y muy ligero. Ojo, Ross, ¿esto sabes por qué? Porque grabar con catalanes espabila mucho. Te pone muy fino. Mira, Falta, y ahí mira. está la calluría. Ahí tienes la categoría. Mira, se ve desde aquí, como diría Mael, Santa María de Calatrava. Fíjate, un texu. Vinieron a plantarlo aquí por, bueno, pues lo típico del binomio texo-capilla. Lo que pasa que está ralín el mi prove Tiene que crecer todavía, te va medrando. Mira cómo está echando brotes, ¿viste qué guapos? El texu y una especie de crecimiento lento, o sea que hay que esperar una temporaduca para verlo así guapo. Vamos, que yo lo contrario de lo que se estila ahora. Fast food, todo fast, todo rápido, este árbol... Para ver un árbol curioso hay que esperar 300 años o 200 años. Pero luego, Camilo, cuando espolleten, son tan guapos. Pon un techo en tu vida. Aquí está la capillina. Pequeñina y galana. Ajá. Y aquí a la derecha tiene una fallona que tendrá 100 y pico años. Tú mira qué árbol. Y qué guapo. Pusieron un techo, pero yo creo que con la falla ya tenía bastante esta capilla. Espera, fíjate aquí. Meteremos algo, pediremos un deseo a ver si se cumple. Bueno. Voy a meter 10 céntimos, proteges tu alma, más que conseguir. Echa para allá. No me fío, no habrá nadie dentro. Echa para allá. Ahí. Bueno, cayó. Cayó. Pasa que no se ve nada para adentro. Está oscurísimo. Bueno, pues nada, salud, dinero y amor. Una florina muy guapa, pero que ya invasora. Esta se escapó de algún jardín en su momento, bueno, escapó. Alguien movió tierra. Y fíjate cómo está empezando a ocuparlo todo, porque no tiene competencia. Está invadiendo hasta el territorio, mira, de los zarzamores. O sea que si alguien venía aquí a Mores,
dentro de unos años ya no va a haber ni planta pa mores. Estes plantes no tienen depredadores, no tienen bichos que les ataquen, porque aquí no hay bichos todavía que se dediquen a comerles, no, ellos encontraron el gusto, ¿sabes? Algo parecido nos pasó a nosotros con el tomate. El tomate al principio era una planta decorativa. Oye, ¿no dicen, Camilo, que el tomate es tóxico? Yo oí que si comes muchos tomates que eso no es bueno y malo. Meca. Y luego médicos por otro lado que dicen que es buenísimo. Yo no. Y un antioxidante y la de mi madre. Bueno, pues cuando vino esa planta a América, la gente no lo comía. A ver cuánto tardan los bichinos de aquí en empezar a comer esta planta, porque si no, va a acabar siendo Asturias un monocultivo. Por este castañeu, suelo venir yo todos los años a apañar castañes. Lo que pasa que, yo no sé qué será, pero cada año dame la sensación, cada año que pasa, que los castañes son más roínes, jolín. Está muy de moda ahora los castañes otra vez, ¿eh? No sé, yo todos los años subí. La cocina y para... Estas cosas que ya sabes que hace años solo se daban a los gochos y de repente se ponen de moda y pagues la red de castañes por no sé cuánto y vienen de no sé dónde. 33, 34 y 35. Sí, más o menos. Bueno, acabamos de contar, este Robluku tenía 35 años. Se ven aquí los anillos muy guapos. Hay algunos que tienen más separación entre unos y otros, eso quiere decir que el año fue bueno, que ese año el Carballo creció bien, con alegría. Y otros años que puede tener que ver pues, con sequías, sobre todo, o alguna enfermedad que puede haber pillado el árbol. Sí, pero me tienen un hachazo curioso al prove, ¿eh? Sí, hay que dar al tocón por los siglos de los siglos. Amén. Vaya pufu de mochilero. Camilo, espabila, cago en ros. Mira, chaval. Mi madre. Uno de los grandes avances que hubo en la tecnología militar fue en los tanques. Los tanques al principio no podían disparar y moverse al mismo tiempo. Y después inventaron cómo hacerlo. Yo para mesear tengo que parar, chaval. Soy de los de primera generación. Cago en ros, Camilo, estamos así todavía. De casa hay que salir meseado y cagao. Sí, fechos todos los deberes. Y con la muda limpia. Ahí me fastidié. El pico este que tenemos aquí detrás tiene un nombre muy peculiar, el pico el gato. ¿Y de dónde viene esto del pico el gato? Pues no lo sé, porque Argame está del otro lado y he preguntado en el pueblo un montón de veces y nadie sabe decirte nada en concreto. Hay muchos topónimos que ni siquiera la gente que entiende se ponen de acuerdo. Pero igual ya que no te lo quieren decir. Mira qué guapos están estos prados llenos de florines amarillas y blancas también. No, la gente va a pensar todavía que yo de mentira, que lo pusisteis vosotros, ¿eh? Pues me soy un trabajo chinos, ¿eh? Oye, falando de trabajos, ¿ya vas a hacer publicidad a lo que estoy haciendo ya? Vamos a hablar del tu libro. Con tambor, redoble y timbal. Que lo ¿no? meta en edición. En riguroso directo. Violeta, de Ambigú Media Broadcast. No se lo pueden perder. Soy incapaz de pronunciar bien hasta el nombre de mi empresa. Ambigú Media Broadcast. ¿Cómo se dice? Broadcast. Broadcast. Es que tienes que poner cara de british. Una obra guapísima, una obra de teatro, una comedia negra para todos los públicos que no os podéis perder, sobre una moza que es tanatopractora, maquilladora de cadáveres. Eso iba a decir yo, cuenta yo es el argumento. Bueno, pues lo que cuenta esta obra básicamente es la vida de una moza que está un poco chiflada, que quería ser médico forense. Ya. Pero como los padres no la dejaron, ella acabó metiéndose a tanatopractora. ¿Qué cosas? Que fue lo más parecido que encontró, que es ser pues maquilladora de cadáveres, lo más parecido. Y entonces ella vive ahí una vida paralela, encerrada en esos sales donde maquilla muertos y al final pues acaba desarrollando una relación especial con esos muertos. Luego, claro, cuando se enamora, la prove lo pasa fatal porque, claro, el muerto está 5 minutos allí, luego ya lo pinta y lo entierran. Y ella se siente sola, se siente vacía, va al cementerio a buscarlo, resulta que cuando va a buscarlo viene la mujer del muerto y ella se siente engañada. Bueno, total, que al final decide enamorarse de un vivo, pero algo no funciona, porque claro, como está vivo, dice, yo siempre me enamoro de muertos. No nos cuentes el final. Vale. Habrá que ir al broadcast. Y es verdad, porque despellejo la obra no se puede. ¿Qué tal Leticia Díaz de la Mata, que está Cristina Alonso, dos grandes actrices asturianas, un show de luz, de color, bueno, increíble. No, seguro. Oye, ¿y ahora puedo hacer una reivindicación? ¿Lo del IVA? No, otra cosa. No quedará muy tostón, queda bien. ¿Qué os parece? ¿Puedo? Sí, dale. Lo bueno si es breve 2 veces más. Vale, rápido. Eso lo dice nuestra cámara. Miro a cámara. Sí. A ver. Toda tuya. Vale, administraciones públicas.
El teatro amateur ye muy guapo, el teatro amateur ye muy prestoso. Todos los actores profesionales asturianos de una forma o de otra venimos del mundo amateur, pero lo que no se puede hacer con dinero público ye contratar compañías de teatro amateur que no pagan impuestos, no están dados de alta de autónomos, no pagan IRPF, no dan de alta a sus actores, vamos, que no generan riqueza ni economía, en contraposición a compañías de teatro profesional. Más rápido, hay un bar que tiene unos pinchos de tortilla riquísimos, pero yo hago una tortilla buenísima y pongo una mesa de playa y vendo pinchos de tortilla enfrente, sin tener carnet de manipulador de alimentos, sin pagar impuestos. Y viene el político y en vez de ir al bar a comprar el pincho, me lo compra a mí, con dinero público. ¿Qué te parece? Claro, el del Chigre dirá, voy a tener que cerrar. Pues esto es lo que nos pasa en el teatro profesional asturiano. Oye, ¿qué tal con verte con Xuaco? Bien, bien, un placer trabajar con ellos. Eso di que sí. A mí tocóme trabajar con Berto. ¿Dónde? Pues aquí, como tú, sacámoslo de mochilero por ahí, arrastralo. Desde aquel día metí una inquina. ¿Por? Porque lo hice subir con unos playeros nuevos muy guapos a un sitio muy arriba y manchóse de barro. O sea que vino todavía con calzado menos apropiado que yo. No eran unos playerucos tan guapos así, fashion, Air Max, como los que traes tú. Pero iba ahí, iba preguntando, para él era todo un nuevo. Calla, ¿y será por aquello que pasó, la molladura que pilló, que él guárdate rencor desde aquella y entonces te tira unos dardos del su programa de Folicha a todos los días, que yo quedo asustado? Yo estoy en casa viendo la tele y bueno, date por arriba y por abajo. No, eso ya amor, ya amor, ya amor. Hay amores reñidos, que son los más queridos, y lo que pasa entre Berto y yo. Sí, sí, nosotros cuando nos vemos tenemos mucho amor el uno por el otro. ¿Cuándo vos veis? Bueno, una vez al año por la cena de empresa. Ah. Yo creo que hay una maledicencia por parte del guionista, que es el que busca ese discurso un pelín ofensivo, faltón, para que se cree esa falsa competencia entre él y yo, porque oye, al fin y al cabo, yo soy guapo, pequeñuco, pero guapo. Él a mí también me llama pequeñuco y repugnante. ¿Ves? A mí también. Sí, y no sé lo que... Camiñuelo y repugnante. Pequeñuco y repugnante. Y luego él es muy repugnante, ¿eh? Que lo sepa la gente, que Alberto también es muy repugnante. Tú a Alberto le das lo que me diste a mí tú hoy de comer y vamos, no vuelvo a hablar contigo de por vida. Que Alberto la comida se la toma muy en serio. Que no digo yo que el bocadillo este de tranchete y de jamón york tuviera malo, pero bueno, podían haberse estirado. Y ya agua esto, ¿eh? Ahí lo tenemos. El picudo de la izquierda, ese es el tumagarrón. Y eso súbese bien, Camilo. Vamos a subir, igual subimos primero hacia la derecha, que debe ser más limpio, y después bajamos por la cresta, para que haya un poquitín de emoción. Y no te quejes, porque ahí arriba subí yo, con Siente de la 11, con Nica y con Iván y con Chus, uno que hizo un capítulo con nosotros, ¿eh? Siente que no ve, Nica en concreto, y es ciego del todo. Y ahí subieron conmigo. Míralo, esto es lo malo de andar por aquí arriba, que oye, tienes más vistes, pero claro, ves lo guapo y ves también alguna cosuca. Los mordiscos esos, ¿eh? Eso y un buen mordisco. Mira esa cómo se rasca. Ya sabes tú que lo de comer y rascar y todo empezar. Pero mira qué cara, está pasándolo bien, ¿eh? Tiene cara de estar gozándolo. Sí, sí. ¿Tendrá algún parásito que no acaba de caer? ¿Algún bichucu? Míralo, me cachis en 10. Me gusta la leche. Esa yepa carne, ¿eh? Ah, de verdad que las de leche son les frisones. Les frisones. Bueno. Es que son blanques y negres. ¿Qué beben les vaques? Leche. ¡Ay, no! Pica todo el mundo, tranquilos, pica todo el mundo. Mira, tengo más chistes de estos de engañapo. Pues a ver, tú sabes tú di Trinidor muchas veces. Trinidor. ¿Con qué se come la sopa? Con tenedor. No, con cuchara. Eso, pica todo el mundo. Pica todo el mundo. Ah, mira, tengo yo uno. ¿Uno por uno? Dos. Digo uno. Cago en ros, que yo tengo estudios universitarios. Tú eres de letras, sí, ahora dirás que abusé. Esto quitáislo, ¿eh? Esto no lo saquéis. El Camilo, estoy en un campo minado. ¿Por qué, ¿Qué? ¿Que pasa por medio? Oye, tú lleves el palo ese, ¿eh? Sí. ¿Tú ves que aquí se molesten las amigas? No, pero mira, esta ya se levantó. Nada más, ten cuidado que pega unas patadas que flipas, No, quita para allá. Mira, ¿ya está que está embarazada? Pues estará preñada, sí. Mira cómo Mira está. para ahí, cómo está esta. Mira, un chato, dos chatos, tres chatos. Estos son de este año todos, mira. Bueno, cuando crezcan, ¿eh? Tú comes carne. Soy más de pescado. ¿Viste que te yaduco más prestoso? ¿Vieras alguna vez algo así? Yo la gente últimamente está pasándose de moderna, ¿eh? Porque yo de toda la vida el jardín estaba de frente a casa, no en arriba, no en el tellado. Hombre, ya la última moda, jardines en el techo, pero esto en realidad es para impermeabilizarlo. ¿Qué te pasa?
que estaba pensando yo, Camilo, para solucionar, pues, bueno, estos problemas que llevas tanto tiempo queixándote de alopecia, que podías plantar, pues, unos semilluques de algo, de césped, No, de seguro. esto, y luego, pues, o lo tiñes todo de verde o pones el césped de color del tu pelo. No, si como chiste pensarás que lle hasta bueno y todo. Ahí hurgando en la herida, hurgando en la Que no hay herida. un chiste, Camilo, que hay un consejo de amigo que yo te doy. La verdad, la naturaleza es muy injusta, claro, no puede tener todo el mundo este pelazo. ¿Qué tal vas con esas zapatillines fashion? Oye, pues voy a decirte una cosa, ¿eh? Están respondiendo adecuadamente. Ahora sí, lo que no me explico. Con tanto morrillo, con tanta zarza, con tanto árbol de este y requemado, los probes ciegos, ¿cómo los metiste por aquí? ¿Cómo fueron capaces de subir hasta el pico este? Oye, pues venían estupendamente. Mira, uno de ellos, Nika, que ye total, ciego total, agárrate, él se agarraba a la Aquí. mochila, sí. Bueno, pues ahora píllale los huellos. ¿Echar los huellos? Oye, cuidado, Camilo, ¿eh? Bueno, yo voy orientándote. Bueno, por aquí no hay gran cosa, ¿eh? Mira, por aquí hay hierbina, vamos subiendo poco a poco. Tú notas cómo yo me muevo. Ahora aquí yo tiro para la derecha y vamos a pasar entre unas piedras. Ten cuidado, ¿eh? Hay alguna por ahí, levanta los pies. Y no, es que no sé dónde estás pisando. Baila un poco, pues un paso más adelante que tú. Baila un poco la piedra, no que bailes tú. Ahí, ya la vi, Ahí ya, está, ya la venga, superada. pasástela. Bien. Venga, aquí un poquitín más arriba, vamos a tirar para la izquierda, un peldañín. Voy. ¿Viste? Donde yo estuve ahí hay un peldañín. ¿Notástelo? No, ahora, sí. Bueno, pues ahora va a ser el último tramo. Vamos a pasar entre un poco de matorral, que nada, y empujalo, tú tira de la pata para adelante y no pasa nada. Vale. Hay piedruca así desmenuzado, pero no ye malo. Vas pisando despacín, así, Vale, muy bien. correcto. Y eso, bueno, ya está. Ya puedes Ya. abrir los huellos. Mira por dónde te traje, ¿viste? Pues con los huellos cerrados, chaval. Y esta gente subió estupendamente. Y éramos Iván, Nika, Chus y yo. Oye, un mérito de la Virgen estos bajes, ¿eh? Pues esto es complicado, ¿eh? ¿Y la ruta quién la eligió, ellos o tú? No, yo. Vaya mala leche, tú también, ¿eh? A la que tengo un espino al bar. Mira qué guapo. Guapísimo. Echando florina. Estos arbolucos se encuentran por toda Asturias. Camilo, el árbol ya es muy guapo, pero yo ya estoy reventado. Ya estamos casi ahí. Tú disfruta de la belleza de las flores, de este arbolín que tenemos aquí, en vez de pensar en lo cansado que estás. Y es psicológico. Es que estos son tomorrillos, yo no sé cómo vamos a subir esto, ¿eh? No pasa nada. Tú sígueme. ¿Cómo llegas a trabajar en una teleoperadora? ¿Tú qué eras? ¿De teleoperador de alguna casa? De Guanadú, ahora lo puedo decir porque como no existe, cuando vivía en Madrid. Y cuando te llama el cliente, que además normalmente tiene la razón, ¿y tú qué? ¿Tú qué hacías? Pues ¿Qué nada, decías? como un robot, como una máquina. Buenas tardes, bienvenido a Ganadú, la teleoperadora, que puedo darle. Es que tengo un problema. Pues si usted es tan amable, por favor, facilite su nombre y apellido, su DNI, yo le apunto y dice, es que ya ayer ya llamé, ya di el DNI. Disculpe, pero lo habrá atendido otro compañero, yo no soy adivino, por favor, facilite. Pásame con un supervisor. Yo no le puedo pasar con un supervisor si quiere. Bueno, nada, que había que ser fuino e incluso mala persona, pero ya que te iban el sueldo. ¿Y era cuando tocó ser más demonio que santo? Pues sí, mira, una de las veces. ¿Qué fáis? Subir por aquí. Yo digo te como y tú subes. Se traerías polvo de este blanco para les manes, El y magnesio. un piolet o piolín, o como se diga, y No, unos cuerdes, y un algo, ¿no? Voy a montar aquí un polipasto. A ver, pásame la vara, que la vara va a molestarte. Vas poniendo un pinrel ahí, agarraste aquí arriba. Mira, Camilo, Y, a mí no me pilles en otra. venga, un poquitín más arriba te puedes agarrar mejor. Ahí, venga, ahí. Y ahora ya, poneste mirando para mí. Ponte mirando para mí. Ahí, ya. Bueno, pues ahora vas a poner un pie aquí Vale, pongo el pie aquí. y ahora ya pases. Bueno, anda. Venga. Jolín, Pedro, te has hecho una ardilla. Me Bueno, cachis en sí, pie. igual. Voy, Camilo, voy, espera. Hala, llegamos a la base. Oye, qué guapa la cotolla, ¿eh? Sí, y no pincha nada. No, Nada, aquí. nada. Y de terciopelo. Sí, vamos. Oye, ¿tú sabes lo que me costaron estos pantalones? Lo que les zapatillas en el chino. Cajón rosa en el chino, sí. Ahora hay que escoger cuál es la pared por la que entramos. Podemos ir a la North Face, que van los duros, o podemos pillar lo más fácil para nos. Vamos a... Vale, quédame con lo fácil. Ten cuidado que con el alambre espino este, Aquí tenemos un paso complicado, pero llevas con los huellos abiertos. Oye, yo dígote una cosa, este es el programa más espectacular de mochileros que hicisteis nunca, ¿eh? Pues probablemente. Estoy en jungla, estoy en... Toma, agarra la vara, que vas a necesitarla. Ay, tengo ¿Qué? ¿Qué tienes? una cotolla en la espalda, entre la espalda y la mochila. Castigote Dios. Toma.
Oye, Camilo, ¿tú quieres matarme? No, no, ya estamos casi arriba. Aquí hay una vía fácil y segura. Sí, sí, seguro. Vamos. Es que entrame la... Ahora va a entrarme la risa, ya verás, No, como una no. vieja. Ahora- Voy a encima. Hay un ablano aquí para agarrar ablanes de la que subimos. Rosablano. Ahí va. Pedro Durán, para eso te presentamos hoy con redoble de tambor y timbal. ¡Por Asturias! Eso, y por todos mis compañeros. Vamos para allá. Tú antes de agarrarte una piedra, si tienes duda, mete un golpe a ver si suena hueco, no es el que me la tires encima. Ahí, muy bien. Vamos. Dígote yo que vas como un esguilu. Madre mía. Ajonros. Vamos. Ya quisieran muchos alpinistas de este país hacer lo que acaba de hacer este rapaz. ¿Cómo te ves dentro de 20 años? ¿Con premios o con pufos? Con pufos espero no verme. Pero eso nunca se sabe. Te digo la verdad, Camilo, eso de los premios tampoco es que me quiten mucho el sueño, ¿eh? ¡Ay, ma, Camilo! ¡La cima! ¡Lleguemos! Mira, Ay, somos lleguemos. unos charranes que estábamos ya haciendo ataque a cumbre y ni lo sabíamos. Lleguemos, ven. Vamos a acercarnos ahí, Vamos a la cruz. porque la gente no lo va a creer hasta que vea la cruz o el buzón de cumbres. Mira, y todavía hay que hacer pasos peligrosos. Y yo te voy a meter a la cámara con la guiada. Camilo, no me lo creo. ¡Lleguemos! No tires mucho que vas a quedar con la cruz en la mano todavía. Ven para acá, A ver, Camilo. venga, chaval. ¡Ay, Pedro, tío! Subí hasta aquí arriba, mira para ahí. Este no sabía lo que esperaba. Ya te dije que tenías una sorpresa al final. Mira, estamos altos, Pues ¿eh? mirad, estamos a 655 metros de altura, que tampoco es tanto. Pero claro, esto es un mirador privilegiado. Tenemos vistas espectaculares, pero para eso tenemos aquí el güeyu que todo lo ve. Yo no me suelto de aquí, Camilo, por lo que pueda pasar. Bueno, no te preocupes, vamos para allá. Vamos a entamar por Mieres. Mieres quédanos allá al sur. Mira, ahí vive mi tía Belén. Allá abajo. Ah, sí. ¡Belén! Oírate. Mira, arriba el Pico Polio. Y vamos yendo hacia la derecha. Bueno, por ahí sería cordillera, lo que pasa es que está todo en la nieve. Yo no puedo girar a la derecha ahora, ¿eh? Estoy aquí. Arriba la cabeza de... Ahí tenemos el Llosoriu, que ahí tuvimos con Keva. Esto sería Peñamanteca, que algún día iremos. Eso sería el Aramo. Y aquí el Monsacro, una montaña muy especial. La Mostayal, entre las nubes también. A ver si voy girando sin tirarte, que tengo aquí la vara de cascar nueces. Toda la zona Grao, al fondo zona Coideiru, y ya toda la costa. Mira, donde estuvimos por la mañana. Ah, ahí tenemos la térmica, sí señor. Vamos a sacar de esta. Bueno, vamos. O sea, estaría bueno que nos mancáramos ahora que llegamos aquí, ¿eh? Muy bien. Llegamos a la ciudad de Ovieu. ¡Mamá! ¿Qué era? ¿Que está ahí tendiendo ropa también? Debe ser, debe ser. El hospitalón, que tenemoslo ahí. Allí se intuyen las chimeneas de Aboño, pero... Y estaría el mar, Xixón, el Picufariu, la cantera Tudela. Por ahí anduvimos con Andrés en bicicleta, todo por ahí arriba, esa sierra aquí. Al fondo, la Peña Mayor, toda la sierra. Y después ya estaría la Peñamea, también entre las nubes, y volvemos al Pico Polio, en riba de Mieres, que está ahí abajo. Y completámoslo. ¿Qué te pareció? Camilo, por fin llegamos, logré atacar y vencer a esta cima. Creo que ya es el momento de proponerte yo a ti un reto. El reto de Pesi. Yo subí aquí. Bien quemado de... ¡Hombre! Mira. Camilo, cáganos. Eso de subir montañas, ¿para qué te va? ¡Para dejar el alcohol borracho, que es un borracho, que estás un perdido, que tienes melloca! Cáganos, la viadela, que Dios me lo perdone, pero yo fea pa' perro. ¡Va a caerte una de revés, que bueno! Tengo la bocona seca. A ver, Petiso, después de vivir esta experiencia única que lleva de ascender una cima por tus propios medios, sin ayuda de helicóptero, ¿no estás pensando en cambiar ya de profesión? La llamada de las montañas. Que no la siento. No la siento. No, la llamada que de las no la siento. No. Espera, sí, estoy empezando a sentirla, sí. No, Jesse, ya que me estoy cagando. Estás cagándote. Corta, cáganos, que voy a ver si he hecho un zurullo por aquí. Mira que fuiste al baño en casa, ¿eh? Cáganos, oye, ¿qué culpa tengo yo, tío? Corta, coime. El gran Paul Newman decía que actuar y es como bajarte los pantalones, expones tu intimidad. Pedro y yo no nos quitamos la ropa, pero cuando camines todo el día al lado de un collacio, acabes compartiéndolo todo o casi todo.
porque a menudo lo que nos diferencia de los piedres, los matos o los banqueros y es que disfrutamos de la amistad y de momentos como este. Camilo, ¿dónde está mi cheque? Anda, tira para adelante. No, a ver si te vas a creer que subo yo hasta aquí arriba gratis.